Has convertido tu disciplina en una celda de alta seguridad. Crees que tu voluntad es un martillo y la vida un clavo que debes golpear hasta que entre. Pero cuanto más golpeas, más se dobla el metal y más se rompen tus propias manos. Vives compitiendo contra un cronómetro invisible, contra una versión de ti misma que nunca está satisfecha. Te han dicho que si no duele, no cuenta, pero esa rigidez es la compañera de la muerte biológica. Esta noche vamos a dejar de empujar la pared. Vamos a aprender que la verdadera potencia no nace de la contracción, sino del vacío. Vamos a descubrir por qué el agua, sin tener un solo músculo, termina por disolver el granito. Prepárate para dejar de usar la fuerza y empezar a usar la oportunidad. Acomoda tu cuerpo. Siente el peso de tus piernas, esas piernas que han corrido tantos kilómetros, que han sostenido tanta presión. Hoy no tienen que ir a ningún lado. Permite que tus pies caigan hacia los lados, pesados, rendidos. Siente tu espalda. Imagina que cada vértebra es un pequeño barco flotando en un lago en calma. Suelta la tensión de tus hombros. Visualiza cómo el ácido láctico del esfuerzo, el residuo de la prisa y la rigidez de la meta se disuelven y se filtran hacia el colchón, hacia la tierra, desapareciendo. No intentes relajarte, el intento es otra forma de fuerza. Simplemente deja de interferir. Sé como el hielo que se convierte en agua bajo el sol. No hace nada, solo permite que el estado cambie. Respira. No empujes el aire. Deja que el aire te respire a ti. Estás entrando en el estado de hacer sin hacer. Estás lista para el viaje. Valeria corría bajo una lluvia fina y persistente. Sus zapatillas golpeaban el asfalto con un ritmo seco, militar. Estaba en el kilómetro 30 de su entrenamiento, pero sentía que corría dentro de una armadura de cemento. Sus marcas no bajaban. Su cuerpo, que antes era una máquina de fluidez, ahora era un nudo de contracturas y frustración. Más fuerte, se decía a sí misma, apretando los dientes. Si no puedes con la distancia, usa la voluntad. Pero la voluntad es un recurso finito. Al doblar una esquina cerca de un viejo jardín japonés abandonado, su rodilla izquierda lanzó un aviso punzante. Valeria se detuvo en seco. El dolor era un grito biológico. Se sentó en un banco de piedra, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas que tanto le exigía. Frente a ella, en el centro del jardín, había una pequeña fuente de bambú, un shishi odoshi. El agua caía gota a gota en un cuenco de piedra negra. Valeria observó el mecanismo. El bambú se llenaba lentamente, sin prisa. Cuando el peso del agua era exacto, el bambú basculaba por sí solo. Golpeaba la piedra con un sonido hueco y se vaciaba para volver a empezar.
No usa la fuerza, murmuró una voz a sus espaldas. Valeria se sobresaltó. Era un hombre de movimientos lentos, que sostenía unos viejos pergaminos de seda bajo el brazo. No parecía un maestro místico, sino alguien que simplemente había dejado de tener prisa. El bambú no intenta golpear la piedra, continuó el hombre. El bambú simplemente permite que el peso del agua haga el trabajo. Usa la oportunidad del llenado para generar el movimiento del vaciado. Tú, en cambio, intentas mover el bambú con tus propias manos antes de que esté lleno. Valeria bajó la mirada a sus piernas temblorosas. Si no empujo, me detengo. Si me detengo, fracaso. El hombre sonrió con una tristeza amable y desplegó el primero de sus pergaminos. El fracaso es el hijo del apego, Valeria. Escucha lo que el viejo maestro escribió hace miles de años para alguien que, como tú, olvidó cómo caminar. Se sentó a su lado y leyó con una voz que parecía fundirse con el sonido de la lluvia. Lo que está en reposo es fácil de retener. Lo que aún no se ha manifestado es fácil de prevenir. Lo frágil es fácil de romper. Lo minúsculo es fácil de dispersar. Hay que poner orden antes de que surja el desorden. Valeria pensó en su rodilla. El dolor no había surgido de la nada, había sido un susurro frágil durante semanas, un desorden minúsculo que ella decidió ignorar usando la fuerza bruta. Has intentado ser el árbol gigante, dijo el hombre, pero olvidas que el árbol que abarca el abrazo de un hombre nació de un minúsculo brote. Tu fuerza real no está en la dureza de tus músculos, sino en la sensibilidad para detectar el brote antes de que se convierta en nudo. Valeria cerró los ojos. El hombre pasó al segundo pergamino. Un viaje de 1000 pasos comienza bajo los propios pies. Quien actúa, fracasa. Quien se apega, pierde. Por eso, el sabio no actúa y, por tanto, no fracasa. No se apega y, por tanto, no pierde. ¿Cómo puede un deportista no actuar?, preguntó Valeria. Si no actúo, no hay carrera. Actuar sin actuar, respondió él. Correr sin la idea de correr. Cuando corres apegada a la meta del kilómetro 40, has dejado de habitar el centímetro que está bajo tu pie. Estás ausente de tu propio cuerpo. El sabio no fracasa porque no intenta hacer que las cosas pasen. Permite que la inercia del mundo le lleve. No uses tus músculos para luchar contra el suelo. Usa la oportunidad de la gravedad para que el suelo te impulse. Valeria sintió un escalofrío. Era cierto. Llevaba meses corriendo en el futuro, nunca en el presente. El hombre abrió el último pergamino, aquel que hablaba de la grandeza de lo invisible.
actuar sin actuar, hacer sin hacer, saborear lo insípido, considerar lo pequeño como grande y lo poco como mucho. Quien todo lo encuentra fácil, muchas dificultades encontrará. Por eso, el sabio, que todo lo considera difícil, no encuentra nunca dificultades. Has intentado que el éxito sea fácil a base de voluntad, concluyó el hombre. Pero has encontrado la dificultad de la rigidez. Considerar lo difícil es honrar la complejidad de tu biología, es respetar el descanso como parte del entrenamiento, es entender que saborear lo insípido, el simple acto de respirar, es más grande que cualquier medalla. Valeria se quedó en silencio. La lluvia había cesado. Se levantó con cuidado. Su rodilla seguía doliendo, pero su mente ya no estaba en guerra con el dolor. No uses la fuerza, Valeria. Usa la oportunidad que te da este dolor para aprender a escuchar tu propio brote. Valeria empezó a caminar hacia su casa. No corrió, saboreó lo insípido de cada paso lento, y en esa lentitud sintió por primera vez en años que no estaba luchando contra la vida, sino que la vida finalmente la llevaba de la mano. Valeria aprendió que su viaje de 1000 kilómetros no se ganaba en la meta, sino en la entrega absoluta al paso que estaba dando en ese momento. ¿Y tú que me escuchas, en qué parte de tu vida estás intentando usar martillos de acero contra muros de cristal? La medicina del Tao. Cuando el texto dice, quien se apega, pierde, nos está hablando de tu ansiedad por el resultado. Estás tan pegada a cómo deberían ser las cosas que has dejado de ver como son en realidad. Tu cansancio no es falta de fuerza, es exceso de resistencia. Estás luchando contra tu propia fatiga y esa lucha consume el doble de energía que el trabajo mismo. Usar la oportunidad significa dejar de pelear contra el cansancio y empezar a usar la inercia de tu propia vulnerabilidad. Si estás triste, no uses la fuerza para estar alegre. Usa la oportunidad de la tristeza para ir hacia adentro y descansar. Si estás bloqueada, no golpees la puerta. Espera a que el viento de la vida la mueva 1 milímetro. Considerar lo pequeño como grande es honrar cada célula de tu cuerpo. No uses la fuerza para vencer al mundo. Usa la oportunidad de tu propia presencia para que el mundo se ordene a tu alrededor. Siente ahora cómo tus aguas internas se calman. Ya no hay carrera, ya no hay marcas que superar. Eres el brote, eres el agua, eres el camino bajo tus propios pies. Tu sistema nervioso se apaga ahora, entrando en el estado de Wu Wei. Mañana, cuando abras los ojos, el mundo seguirá siendo un caos, pero tú ya no lucharás contra él. Buscarás la grieta, buscarás el flujo, buscarás la oportunidad. Duerme ahora en la paz de quien ha entendido que no hay nada que forzar. Ya has llegado.
Buenas noches, gota de conciencia soberana. El origen te guarda.